En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño, ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano, y hoy vamos para nuestra 9ª lección, apologética. Óyeme bien esta palabra tan extraña, apologética. ¿Qué significa esto? Defensa de la fe. ¿Y por qué vamos a aprender a defender nuestra fe? Porque San Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, nos dice: aprendan a dar respuesta a todo el que les pida razón de su fe. Otras traducciones dicen razón de su esperanza. ¿Qué significa? Que muchas personas nos van a cuestionar por aquello que creemos y nosotros vamos a aprender a responder, porque nuestra fe es bastante razonable. Nuestra fe está cimentada en la razón, obviamente iluminada sobrenaturalmente por Dios. Esta razón ahora se dirige hacia la verdad. Pero nosotros tenemos muchos argumentos para creer. Esto no lo vamos a aprender para atacar a otras personas, sino para que cuando nos pregunten podamos responder. Te voy a pedir que tomes tu cuaderno, lo dejes a un lado, no vas a escribir nada en esta lección, porque como en las anteriores, vamos a dejar en la descripción del video todas las citas que les voy a dejar, para que ustedes no estén preocupados escribiendo, que no escuché la cita y se pierden en la argumentación. Me interesa más que tratemos como de entender, que tratemos como de esbozar en términos generales esto de la defensa de la fe. Tenemos un curso completo para las personas que quieran profundizar en esto, más de 30 clases en un curso donde profundizamos 1 hora cada clase, cada uno de los aspectos que vamos a ver acá. Sin embargo, ahora apenas podemos hacer un esbozo general. En el link, en la descripción, dejaré también el link de ese curso para las personas que quieran acceder a él. Empecemos entonces esta charla distribuyéndola en 3 partes, ¿no? Vamos a partir esta charla primero en apologética hacia los no creyentes, apologética hacia los creyentes no cristianos y apologética hacia los cristianos no católicos. Primero digamos a los ateos, después a los que creen en Dios pero no son cristianos y después a los que son cristianos y creen en Cristo pero no creen en la iglesia. Empecemos con la primera parte. ¿Hay razones para demostrar la existencia de Dios a aquellos que no la creen? ¿O la gente de ciencia hoy no debería creer en Dios? Quiero empezar con una historia. Esto es histórico, ocurrió en el año 1892. Un señor de unos 70 años viajaba en el tren, teniendo a su lado a un joven universitario que leía su libro de ciencias. El caballero a su vez leía un libro de portada negra. Fue cuando el joven percibió que se trataba de la Biblia y que estaba abierta en el Evangelio de San Marcos. Sin mucha ceremonia, el muchacho interrumpió la lectura del viejo y le preguntó: «Señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos?» «Sí, mas no es un libro de cuentos», respondió el señor. «¿Es la palabra de Dios o estoy equivocado?» «Pero claro que lo está. Creo que usted, señor, debería estudiar historia universal. Vería que la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía, como la pequeñez de la religión. Solamente personas sin cultura todavía creen que Dios hizo el mundo en 6 días y esas cosas. Usted, señor, debería conocer un poco más lo que nuestros científicos dicen de todo esto». Responde el señor: «¿Y es eso mismo lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia?» «Bien, como voy a bajar en la próxima estación», dijo el joven, «no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para mandarle material científico por correo con máxima urgencia». El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo derecho de su bolso y le dio su tarjeta al muchacho. Cuando éste leyó lo que decía, salió cabizbajo, sintiéndose peor que una ameba. La tarjeta decía: «Profesor Dr. Luis Pasteur,
director general del Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Louis Pasteur, nada más y nada menos que quien sentó las bases de las vacunas, de los antibióticos, quien desarrolló el proceso de pasteurización, un gran científico profundamente creyente. Con eso les quiero decir que existen grandes científicos profundamente creyentes. Jérôme Lejeune, padre de la genética moderna, que descubrió la trisomía del cromosoma 21 que genera el síndrome Down, profundamente creyente. Heisenberg, uno de los más grandes genios de nuestra historia, logró incluso desarrollos matemáticos científicos que ni Albert Einstein logró. Él se declaraba profundamente creyente. Y así tenemos una enorme lista de premios Nobel de Medicina, premios Nobel de Física, que fueron profundamente creyentes. La teoría del Big Bang, por ejemplo, la desarrolló un sacerdote católico, pues profundamente creyente, Georges Lemaitre. Estamos hablando de grandes científicos que han creído en Dios. Otros grandes científicos no han creído en Dios. A lo que me refiero es que si todos estuvieran de acuerdo que Dios no existe y pudieran demostrar científicamente la no existencia de Dios, así como se puede demostrar científicamente que H2O es la fórmula del agua, entonces, pues no habría duda, Dios no existe, la ciencia lo ha demostrado. Pero, repito, grandes científicos han sido profundamente creyentes. Con esto les digo que el tema de la no creencia de Dios en algunos científicos no es por motivos científicos, normalmente es por motivos, digamos, de la voluntad, por motivos del corazón, no por motivos de la razón. Pero bueno, en el curso lo pueden ver con más profundidad. Lo que les digo ahora es, fe y razón no se oponen, porque Dios nos dio la fe y nos dijo que creyéramos, y nos dio la razón y nos dijo que pensáramos. Fe y razón no se pueden oponer. Y eso es lo que dice precisamente la encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón. En su introducción dice, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Si una persona dice, yo no creo en la ciencia, solo creo en la fe, es un fanático, es un fideísta. Y si una persona dice, yo solo creo en la ciencia, no creo para nada en eso de la religión, también es un fanático de las ciencias, es un racionalista. Ni fideísmo ni racionalismo, fe y razón, ambas juntas nos llevan a la contemplación de la verdad. Pero es que nuestra fe es muy razonable, tenemos muchas razones para creer en la existencia de Dios. Y hay muchos argumentos, el argumento cosmológico, el argumento ontológico, el argumento moral, el argumento del diseño fino. Bueno, todos esos son argumentos bastante bien plantados para demostrar la existencia de Dios desde la razón. Pero quiero ponerles un ejemplo para no enredarlos con todo esto. Piensa tú que llegas a una isla y en esa isla encuentras una choza, ¿no? Encuentras ahí una cabaña, pero no ves a nadie. Entonces tú tienes dos opciones. Buscas en toda la isla, no encuentras a nadie y dices, o esto fue producto de la casualidad y producto de temblores que tumbaron árboles, después el viento levantó esos árboles y esos árboles fueron organizándose de esta manera para darle forma, digamos, a la cabaña, y después fueron cayendo ramas que le pusieron el techo, y después esta bisagra de la puerta fue producto de de un metal que se derritió, que estaba en la montaña, y no sabemos un proceso de qué manera, pero sucedió que llegó hasta acá. Y bueno, tú podrías decir eso y necesitarías mucha fe para decir que esto es producto de la casualidad. O podrías decir, oiga, alguien construyó esta cabaña aunque yo no pueda ver quién lo hizo, aunque yo no lo pueda ver. Eso es lo que pasa con el mundo, con la creación. Creer que toda la perfección y el orden de la creación es producto de casualidad es todavía más loco que pensar que la cabaña es producto de la casualidad. Donde uno ve orden, necesariamente hubo una mente inteligente que ordenó. Usted ve en un closet unos zapatos organizados de mayor a menor en colores perfectamente organizados. Tú no crees que cayeron del cielo, alguien los organizó. Tú agarras un libro que tiene 1 millón de letras y tú no dices, ve, ese 1 millón de letras se metieron en una cubeta, las tiraron y salió el libro. No, alguien tiene que darle orden a esas letras. Digo, cuando aparece algo con orden, necesariamente hay alguien que ordenó. Entonces alguien va a decir, no, pero nosotros somos producto de la gran explosión. Esa gran explosión, el Big Bang, fue la teoría que desarrolló un sacerdote católico precisamente para demostrar que hubo un comienzo de la historia, y que detrás de ese comienzo de la historia debe haber un ser que esté fuera de la historia, un ser eterno, un ser que no haya comenzado nunca, que le haya dado origen a esa historia, a esa creación.
Con esto les quiero decir que es bastante razonable, aún desde la razón, pensar que Dios existe. Pero luego tenemos los milagros. Luego tenemos milagros que la ciencia no ha terminado de demostrar, no ha terminado de comprobar, no ha terminado de entender. Yo les invito para que vean las conferencias del doctor Ricardo Castañón, un exateo que se convierte precisamente viendo milagros. Doctor Ricardo Castañón. ¿Ok? Entonces, apologética hacia los no creyentes. Ahora vamos a hablar de aquellos que sí creen en un ser superior, en un Dios, pero no creen en Cristo. Son, digamos, estas personas que dicen, sí, existe un Dios, pero cualquier Dios, no puede ser Cristo. Yo no creo en Jesús de Nazaret. Algunos lo niegan históricamente, pero pues digamos que ninguna persona seria hoy negaría históricamente a Jesús. Tenemos suficientes fuentes extrabíblicas, o sea, aparte de la Biblia, para asegurar la existencia histórica de Jesús. Pero aún creyendo en la existencia histórica de Jesús, dicen, Él no puede ser Dios. Pero señores, es que tenemos un hecho histórico sin precedentes. Y es que la Biblia escrita, el Antiguo Testamento escrito mucho antes del nacimiento de Cristo, hizo profecías de Jesús que se cumplieron en él al pie de la letra. Les voy a decir algunas. El nacimiento de Jesús, que fue en Belén, fue profetizado por Miqueas, Antiguo Testamento, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Y luego en Mateo 2.1 y en Lucas 3.31 aparece siglos después el cumplimiento de esa profecía. El Mesías iba a nacer en Belén y el Mesías nació en Belén. Que nacería de una virgen. Isaías 7.14 lo profetizó unos 7-8 siglos antes. Y después, Mateo 1.18 aparece naciendo de una virgen. Después, los grandes milagros que Jesús realizaría aparecen en Isaías 35 del 5 al 6. Y después vemos en Lucas 7, 18, 23, que Jesús hacía estos grandes prodigios que se habían profetizado, que lo rechazaría su propia gente. Isaías 53, versículo 3, lo dice, todo el poema del siervo de Yahvé. Y después vemos en Juan 1, 11 cómo esto se cumplió. Wilson, espérate que estoy escribiendo. Tranquilo, todo esto va a quedar en la descripción del video. Lo que te estoy diciendo es que en nadie se ha cumplido que hayan profetizado durante siglos sobre él y luego al pie de la letra cada profecía se haya cumplido. Esto demuestra la veracidad de la palabra de Dios y demuestra que la Biblia no es simplemente un libro lleno de cosas bellas. Hay libros llenos de cosas bellas, hay libros llenos de poemas bellísimos, pero lo que hace de la Biblia la palabra de Dios es que se cumple lo que se dijo, que las profecías se cumplieron. Se dice, por ejemplo, en el Salmo 41:10 que lo traicionarían sus amigos y que pagarían un precio por él. En Zacarías 11 del 12 al 13. Y en Mateo 26, 14 y 15 vemos que efectivamente a Jesús lo traicionó Judas, lo dejaron sus amigos y pagaron un precio por él. Todos los eventos de la pasión de Cristo fueron profetizados en Isaías 53, en Isaías 50, en el Salmo 22, y luego se cumplieron tal cual en Juan 19, en Marcos 15, en Mateo 27. Todo esto, y lo pueden ver con detalle en la descripción del video, todo esto lo único que hace es demostrar que todo lo que se profetizó se cumplió en Cristo. Y al cumplirse en Cristo estamos hablando de que no es un profeta más, de que no es un hombre que simplemente habló bonito, es Dios, Dios encarnado. Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. También podemos pensar en esto de la apologética, la defensa hacia los creyentes no cristianos, mostrarles los estudios más serios de la sábana santa. Los estudios más serios de la sábana santa. La sábana santa fue la sábana que cubrió el cuerpo de Jesús y hoy está prácticamente unánime el criterio de los científicos para decir efectivamente este fue el manto, esta fue la sábana que cubrió el cuerpo de Cristo. Hubo una prueba que se llamó la prueba del carbono 14 que supuestamente demostró que no era, sino que esto era algo del siglo de la Edad Media, pero esto está completamente refutado hoy por las disciplinas que estudian la sábana santa. Ustedes saben que esto es un estudio interdisciplinar. Todas las disciplinas, todas las ciencias coinciden en decir efectivamente, he aquí la sábana que cubrió el cuerpo de Jesús. Les invito para que estudien, por ejemplo, los videos del padre Jorge Loring. Te lo voy a dejar en la descripción. Jorge Loring, si quieres profundizar. Porque lo que tenemos en la sábana santa, yo he tenido el regalo de Dios de estar frente a ella en Turín. Estaba pues velada, pero he estado allí frente a ella en varias ocasiones. Y lo que sucedió en la sábana santa no es que simplemente la sangre del hombre que estaba muerto marcó la imagen del hombre que estaba muerto, sino que es que ese hombre es Dios y al resucitar
Por radiación, esa imagen quedó quemada en la sábana santa y esa imagen tiene tridimensionalidad. Óigame bien, esa imagen tiene tridimensionalidad. Nadie, ni siquiera hoy, sería capaz de hacer una imagen como esa. Sería capaz de quemar su propia imagen allí. ¿En qué momento sucedió eso? En el momento de la resurrección, porque Cristo resucitó. Cristo resucitó, verdaderamente ha resucitado. Entonces tenemos razones para creer que Cristo es Dios. Tercera parte, apologética hacia cristianos, los que sí creemos en Cristo, pero que no creen en la iglesia. Tal vez es la que más nos toque a nosotros porque tenemos muchos amigos protestantes, muchos amigos de iglesias cristianas, evangélicas, no católicas, y ellos nos van a decir una y otra vez, ustedes los católicos esto, ustedes adoran imágenes, ustedes adoran a la Virgen María. Bueno, señores, empecemos diciendo que la división procede del demonio. El Señor quería que fuéramos uno. En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 21, Jesús dijo: no ruego solo por estos. Estamos en la oración sacerdotal, estamos en la última cena. Jesús está haciendo una larga oración a su Padre Celestial, en el momento cumbre de su ministerio. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Señores, el mundo hoy no cree por el escándalo que generan nuestras divisiones. Cristianos que nos dividimos, generamos escándalo y por eso el mundo no está creyendo. Y eso es muy triste, porque la iglesia fue una, sin problema. Durante, hasta el siglo XI hubo un cisma llamado el cisma de Oriente, que fue la división de la Iglesia Católica Romana y la división de la Iglesia Católica Ortodoxa, pero seguíamos creyendo prácticamente en lo mismo. Ahí había un tema del Papa, un tema del famoso filioque, unas cuestiones un poco más teológicas, pero seguíamos creyendo en los sacramentos, en la Virgen María. No fue sino hasta el siglo XVI, año 1517, donde un sacerdote católico agustino de la comunidad de Erfurt, en Alemania, llamado Martín Lutero, empezó algo que se llamó cisma o se llamó Reforma Luterana. Y esto lo que ocasionó fue una fractura en la unidad del cuerpo de Cristo que hasta hoy no hemos podido reparar. Después de Martín Lutero, Zwinglio, después de Zwinglio, Calvino, después John Knox, después Enrique VIII, y así hoy más de 40.000 iglesias que reivindican para sí el nombre de ser cristianas auténticas, las iglesias que fundó Jesús, la iglesia auténtica, en fin. Pero esto es una fractura verdadera a la iglesia de Cristo, porque lo primero que hacen es rechazar la autoridad del Papa. Y cuando se pierde la línea del Papa, se pierde la sucesión apostólica, y cuando se pierde la sucesión apostólica no se puede llegar a la iglesia primitiva. Ninguna de estas iglesias que respetamos profundamente y creemos profundamente que cada persona puede creer lo que quiera, pero acá estamos hablando de la historicidad. Ninguna de estas pueden devolverse hasta la época de Jesús. Solo la Iglesia Católica históricamente puede demostrar que viene desde Pedro hasta el Papa Francisco, una línea de 266 papas. Wilson, pero los estás tratando mal. No los estoy tratando mal. Acá yo no estoy hablando de quién se va a salvar o quién se va a condenar. Si ellos siguen rectamente su conciencia, llegarán al cielo. Y si un católico no cumple lo que debe vivir, entonces se condenará. Acá no estamos hablando de temas de salvación, acá estamos hablando de historia. Y la historia demuestra claramente que desde Pedro hasta el Papa Francisco hay una línea ininterrumpida de 266 papas. Y podemos demostrar arqueológicamente que en el Vaticano, justo debajo de donde el Papa celebra la misa, están los huesos del apóstol San Pedro. Yo he tenido el regalo de Dios de estar en varias ocasiones en el Vaticano, pero en una de las ocasiones pude entrar a las llamadas catacumbas o excavaciones de San Pedro. Entran grupos muy reducidos de personas, hay que pedir con mucha anticipación poder entrar allí, porque uno puede aproximarse en una necrópolis, puede llegar muy cerca del lugar donde descubrieron los huesos del apóstol San Pedro. Margarita Guarducci, una de las más grandes científicas y arqueólogas del siglo pasado, dice, ella al hacer este estudio dice que no hay lugar a dudas de que allí está Pedro. No hay lugar a dudas de que allí está Pedro. Encontramos los huesos de Pedro, que sabíamos por historia que estaban allí, pero a partir de la década de los 60 del siglo pasado empezaron a hacerse estudios y se descubrió con seguridad absoluta que ahí estaba Pedro. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos continuidad histórica y local
con los apóstoles, con los apóstoles. Y esto es así. Esto es así, yo no puedo decir otra cosa. Es como decir, mi mamá es Martanelli Zuluaga, es mi mamá y tengo genéticamente cómo demostrarlo, históricamente cómo demostrarlo, tengo testigos de cómo demostrarlo. Wilson, pero se va a sentir muy mal la señora, la vecina que lo quiere usted como un hijo. Hombre, pero es que acá no estamos hablando de sentimientos, acá estamos hablando de hechos históricos, acá estamos hablando de argumentos científicos. Y la Iglesia Católica es la única que puede demostrar hoy que viene de Pedro. Y esto cumpliendo las profecías de Jesús. Jesús escoge a Pedro como piedra sobre la cual funda su iglesia. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Le dice a Simón, se llamaba Simón, no se llamaba Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Petrus significa piedra. Y sobre esta piedra, sobre Pedro, Cristo edificó la iglesia. ¿Significa que Pedro edificó la iglesia? No, Cristo edificó la iglesia en cabeza de Pedro, Esto es importante porque es Cristo el que la edifica, pero la edifica sobre Pedro y sobre los demás apóstoles. Y Pedro va a ser el primer papa y tenemos muchos argumentos para demostrar que Pedro era el príncipe de los demás apóstoles, el primero entre todos los apóstoles. Pedro fue el único que el Señor le dijo que el demonio te va a zarandear y cuando vuelvas confirma en la fe a tus hermanos. Al único que después le dijo, me amas más que estos. Pedro fue el que convocó el concilio de Jerusalén, Lucas capítulo 15. Pedro, estamos hablando de la autoridad. Pedro, la autoridad en la iglesia primitiva. Había una cabeza. La barca necesita una cabeza, necesita alguien que la dirija, porque todos dirigen, entonces nadie dirige, ¿ok? Y no necesariamente tiene que ser el más santo. Hay personas que dicen, en la época de Lutero, Lutero se separó de la iglesia por los escándalos que vio del Papa y por los escándalos que vio de la iglesia, y muy bien que Lutero se separó. Miren, el mismo Lutero reconoce que él se separa de la iglesia no por la inmoralidad de la iglesia, sino por cuestiones doctrinales. Y esto es muy importante porque yo estoy leyéndome en este momento uno de las mejores biografías sobre Martín Lutero del padre Ricardo García Villoslada. Es uno de los mejores biógrafos de Martín Lutero. Este es el capítulo 1, miren, el capítulo 1 es este, digamos el primer libro es este, entonces ya se imaginarán lo científico que es. Y este mismo padre Villoslada, en otro de sus libros llamado Raíces históricas del luteranismo, toma extractos de cartas y explicaciones del mismo Lutero, donde Lutero él mismo decía que él no se separa de la Iglesia Católica porque, como dicen algunos, fue a Roma y encontró tanta corrupción que se separó. No, porque él mismo va a decir que entre ellos, entre los que se separaban, también había corrupción. Mire lo que dice en la página 85 y 86 de este libro, Raíces históricas del luteranismo. Dice Lutero, yo no impugné las inmoralidades y los abusos, sino la sustancia y la doctrina del papado. O sea, Lutero tuvo un problema fue con la doctrina. Dice en otra parte, entre nosotros, confiesa abiertamente Lutero, la vida es mala, como entre los papistas. Así llamaba él a los católicos, papistas. Mas no les acusamos de inmoralidad, sino de error doctrinal. Aunque el Papa fuese tan santo como San Pedro, lo tendríamos por impío y nos rebelaríamos contra él. Todo esto para quitarnos esa imagen de que Lutero fue un gran santo que vio la iglesia corrupta y entonces la vino a reformar. No, porque digamos que en la biografía de Lutero, cuando uno la estudia con seriedad, también uno ve muchos bemoles. Y uno ve unas situaciones muy complicadas en la vida de Lutero, como el apoyo a la masacre de unos campesinos. Y eso está bien, digamos, históricamente sustentado. Entonces, acá no estamos hablando propiamente de la santidad de nadie. Acá estamos hablando de cuestiones doctrinales. Y doctrinalmente tenemos que decir que lo que Lutero dijo fue un error, porque Lutero basó, digamos, su rebeldía y su protestantismo básicamente en tres cosas. Primero, la sola fe. Segundo, la sola escritura. Y tercero, la libre interpretación. Vamos a verlo rápidamente. Lutero dijo, solo la fe salva. Tomando un texto de la Carta a los Romanos, él era profesor de la Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 28, dice San Pablo, porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Lutero decía, no importa las obras que tú hagas, si tú tienes fe en Cristo te salvas. Llegó a decir en algún momento, podría uno adulterar cualquier cantidad de veces en un día, pero si tengo fe, entonces me salvaré. Decía en otra homilía, peca y peca fuertemente, pero cree más fuertemente y te salvarás. Miren esta disociación entre fe y obras tan aterradora y cuánto daño puede traer.
Pero no es lo que dice la Biblia. San Pablo, en la carta a los Romanos, precisamente en el capítulo 2, versículo 6, antes de que dijera solo el hombre justificado por la fe y no por las obras de la ley, dice que Dios retribuirá a cada uno según sus obras. Según sus obras. Cuando San Pablo condena las obras de la ley, se refiere a esas obras judías que consistían en abluciones, lavado de manos, unos ritos externos, que creían ellos que esos ritos externos, el lavar las manos, el hacer este tipo de cosas les iba a salvar. No. Pero San Pablo no condena las buenas obras. Lo que nosotros decimos es que la fe tiene que expresarse en obras concretas. Y eso no lo decimos solo nosotros, lo dice también el apóstol Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 17. Dice, lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Por eso Martín Lutero no quería mucho la carta de Santiago. De hecho, en su primera traducción de la Biblia la puso casi como un libro apócrifo, como un libro extra, pero no quería la carta de Santiago porque Santiago dice directamente, fe sin obras, fe muerta. Y luego el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13. El mar devolvió a los muertos que guardaba. La muerte y el abismo hicieron lo mismo y cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces, fe y obras. Tantas veces hemos hablado de ese pasaje de Mateo 25, 31. Que el Señor se sienta a juzgar a unos a la derecha y otros a la izquierda. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, en fin. Entonces, la fe se debe expresar en obras y que esto nos quede como enseñanza. Otra vez, no podemos estar haciendo la consagración a Jesús por María y pues que no se vean las obras, que no seamos más caritativos, más pacientes, más bondadosos, más amables, más humildes, que pidamos perdón, que perdonemos. ¿De qué nos sirve tanto conocimiento si esto no transforma nuestra vida? Lo segundo que decía Lutero es solo la Biblia, nada más que la Biblia, no sirve nada más que la Biblia. Pero la misma Biblia nos dice que no todo está contenido en la Biblia. Juan capítulo 20 versículo 30, el evangelista San Juan nos dice, Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Por eso nosotros creemos, por ejemplo, la Asunción de la Virgen no está en la Biblia, pero es que la Biblia misma nos dice que hay cosas que no quedaron en este libro. A ver, la muerte de San José no está en la Biblia, la muerte de San Pablo no está en la Biblia, la muerte de San Pedro no está en la Biblia. Y entonces los protestantes siempre nos van a decir, muéstreme en la Biblia. Pero a ver, es que hay cosas muy importantes que no están en la Biblia. La muerte de San Pablo y San Pedro era importantísima y no quedó en la Biblia. Porque, atentos, en la Biblia todo lo que aparece es palabra de Dios, pero nosotros además creemos que hay algo que se llama tradición oral, que también es palabra de Dios. Mire lo que dice San Juan en el capítulo 21, versículo 25. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Tantas cosas que no quedaron escritas, pero que la fueron transmitiendo oralmente los apóstoles. ¿Y cómo sabemos que lo fueron transmitiendo oralmente? Miren lo que dice San Pablo, 1 Corintios 11, 12. Los felicito, porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones, tal y como yo se las he transmitido. Tradiciones. O sea, ¿qué es esto de tradiciones? Inicialmente Jesús no mandó a escribir a nadie. Siento que lo que yo vi se lo conté a otro y después a otro. Algunas cosas quedaron escritas, otras se siguieron comunicando a lo largo de los años y por eso nosotros tenemos dogmas de fe que aparecen claramente en la Biblia y otros que no se oponen a la Biblia pero que lo sabemos por tradición de la Iglesia. ¿Ok? La Inmaculada Concepción no aparece en la Biblia, pero lo sabemos por tradición, En 2 de Tesalonicenses 2.15, esta me encanta porque San Pablo dice, por lo demás, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente, transmitida oralmente, o por carta, o sea, escritas. Entonces tenemos las escritas y tenemos las transmitidas oralmente. Entonces, atentos. Nosotros los católicos creemos en la palabra de Dios escrita y oral. ¿Y quién interpreta esa palabra de Dios? El magisterio de la Iglesia, nuestros pastores, nuestros legítimos pastores. Porque un tercer elemento, Martín Lutero dijo sola fe, sola escritura, o sea, solo la Biblia, y un tercer elemento es que cada uno interprete como quiera la Biblia. Y es muy peligroso porque hay pasajes de la Biblia difíciles de entender y cualquiera las podría interpretar mal. Miren lo que dice 2 de Pedro 1.20. Pero tengan presente ante todo que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. No es que a mí se me antojó interpretar la Biblia. Tenemos que creer en la autoridad que tiene la Iglesia. ¿Y por qué la autoridad que tiene la Iglesia? Porque es la que lleva 2000 años conservando la Biblia, conservando la tradición, conservando la palabra de Dios.
¿Voy a saber más yo que nací ayer o la iglesia que lleva 2000 años? Segunda de Pedro 3:16 dice, en las cartas de Pablo, dice, en ellas, está mencionando las cartas de Pablo, hay pasajes difíciles de entender que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de las escrituras, para su propia perdición. Miren esto, San Pedro está diciendo, cuidado que hay cosas en la Biblia, en las cartas de San Pablo, difíciles de entender. Necesitamos que la iglesia nos enseñe, necesitamos la autoridad de la iglesia, necesitamos al Papa, necesitamos nuestros obispos, necesitamos el magisterio que está contenido en el catecismo. Por eso es importante leer la Biblia con el catecismo y es importante tener Biblia y tener catecismo, ambas cosas, porque si yo me pongo a leer la Biblia solo, en un pasaje por ahí, Mateo 10:34, que dice el Señor, no piensen que he venido a traer paz y no espada, he venido a oponer al hijo contra su padre, a la hija contra su madre. Por Dios, entonces una persona puede hacer una guerrilla basándose en ese texto bíblico y efectivamente así ha pasado a lo largo de la historia. Malas interpretaciones bíblicas han llevado a cosas terribles. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Pues a ver, todos hemos pecado con nuestras manos. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. A ver, ¿por qué no lo hemos sacado? Porque requiere interpretar la Biblia. Se requiere una auténtica interpretación y esa auténtica interpretación nos la da la iglesia. Hay que preguntarle a nuestros pastores, Finalmente, quisiera, antes de concluir, hablarles de un temita que siempre los hermanitos protestantes nos vienen a decir, el tema de las imágenes. Y te van a decir ellos, miren lo que dice Éxodo 24, y te sacan la Biblia, y esto efectivamente lo dice la Biblia católica. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Entonces te dicen, y tú tienes imágenes, mire, una imagen de la Virgen, una imagen del Señor, tienen imágenes. Y la Biblia dice, no te harás imagen. Una vez un hermano protestante, un amigo de la universidad me dijo eso, y le dije, pues muy bien, a ver, pues préstame un billete. Y me dio un billete de 5,000 pesos, que sería como $1, ya $1.50. Y tenía la imagen de un hombre, de Jorge Isaacs, y le dije, pues muy bien, vamos a cumplir la Biblia. Yo voy a deshacerme de mis imágenes cuando tú y tu pastor y tu congregación se deshagan también de todos los billetes que tienen imágenes. Los que se recogen en los diezmos y todo tienen imágenes. Oye, era un buen cristiano mi amigo, ¿eh? No digo que fuera un mal cristiano, era una persona recta, buena, bondadosa. Mi amigo se me queda mirando y le dije, sí, porque si vamos a cumplir lo que dice la palabra, dice que no tener esculturas, pero tampoco imagen de lo que hay ni en la tierra ni debajo de la tierra. Y me dice, no, pero es que yo no la adoro. Y yo le digo, pues estamos en lo mismo. O sea que el problema no es tener imágenes, sino adorar imágenes. Creer que estas imágenes son Dios. Y yo creo que una persona hoy, en el siglo XXI, no cree que una imagen es Dios. Así como que se le cayó la imagen de la Virgen y entonces diga, ay, se me quebró la Virgen. Y entonces en la próxima aparición la Virgen va a aparecer sin manito. O se me cayó la imagen del Señor y entonces ya Jesús murió, pues se murió. Y al morir Jesús, no, pues se acaba el universo. Sabemos que son representaciones. ¿Y por qué? Porque nosotros somos seres sensibles que necesitamos representaciones que nos hablen de lo eterno. Pero es que el mismo Dios hace imágenes. Génesis 1:27 dice que tú y yo somos imagen visible del Dios invisible. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Dios hace imágenes. Pero en el mismo libro del Éxodo 24 decía, no te hagas imágenes. Dios dice, Éxodo 25:18 le dice a Moisés, harás además 2 querubines de oro macizo. ¿Qué son querubines? Son ángeles. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Dios le dice a Moisés que ponga sobre el propiciatorio, que es la tapa que cubría el lugar más sagrado que tenían los israelitas, que era el arca de la alianza, que cubría el arca de la alianza 2 querubines. Dios mandó a hacer 2 imágenes de ángeles para el lugar más sagrado. Entonces, Dios dice que no hagan imágenes y después que hagamos ángeles. ¿Se contradice Dios? No, hay que entender adecuadamente la Biblia, por eso les hablé de que no se puede interpretar a la carrera. Cuando Dios prohíbe hacer imágenes, prohíbe la adoración de esas imágenes, creer que esas imágenes son dioses. Pero repito, eso en culturas muy primitivas pudieron haber llegado a creerlo, pero nosotros hoy más bien tenemos dioses tipo el dinero, dioses del sexo, dioses de Hollywood. Nosotros sí que tenemos ídolos, esos sí son los que hay que rechazar, pero una imagencita que me inspira ternura, que me inspira devoción, no puede ser algo que se rechace. En Éxodo 26:31 Dios manda hacer otra vez imágenes. Harás un velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal, bordarás en él unos querubines. Otra vez Dios manda a bordar querubines. En Primera de Reyes 6:23, estamos hablando ya de la época de Salomón, que estaba adornando el templo, y Dios le dice, en el lugar santísimo
Salomón, en el lugar santísimo hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno medía 5 metros de altura. Estamos hablando que allí donde estaba el arca de la alianza, ángeles de 5 metros, imagínense ustedes. En fin, podemos Números 21:8 también dice que Dios mandó hacer una serpiente de bronce y quien miraba a la serpiente se sanaba. Tenemos entonces muchas cosas para demostrar que Dios no está contra las imágenes, sino contra idolatrar esas imágenes. Y eso está clarísimo. Todo eso se los digo, y tenemos muchos otros temas de apologética, y repito, el que quiera profundizar, ahí está el curso. Hay un libro que escribimos que se llama Iglesia Católica Dulce Hogar, donde también están todas las citas bíblicas. Lo importante es que al momento de estudiar entendamos que lo hacemos no con soberbia, creemos nosotros que somos mejor que los demás, sino argumentos para que cuando nos ataquen nosotros tengamos razones para argumentar, razones para creer, razones para mostrarnos felices de ser católicos. Y quiero decirte algo, a pesar de las crisis que ha vivido la Iglesia y a pesar de que muchas veces nos digan que los sacerdotes esto, los sacerdotes aquello, son muchos más los sacerdotes virtuosos, santos, maravillosos, que han entregado su vida por la comunidad. Algunos han sido infieles, como en los 12 apóstoles hubo infieles. Algunos han traicionado al Señor, como en los 12 apóstoles algunos traicionaron a Jesús. Pero no se puede definir el cuerpo de Cristo por su enfermedad. No se puede definir que el cuerpo de Cristo sea pederastia, que sea abuso, pero por Dios, esa es precisamente la llaga en el cuerpo de Cristo. Cuando yo me presento, yo no digo, miren, mucho gusto, yo soy esta llaga. No, la llaga que yo tengo en el pie es precisamente aquello contrario a la salud de mi cuerpo. Ahora tenemos esta dificultad que estamos viviendo como iglesia y le pedimos al Señor que nos ayude para purificar la iglesia, pero ese es un tiempo para amar más a nuestros sacerdotes, rodearlos y orar más por ellos. La afirmación fuera de la iglesia no hay salvación significa que toda salvación viene de Cristo cabeza, por medio de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, no pueden salvarse quienes, conociendo la iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entran y no perseveran en ella. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y a su Iglesia, pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que, sin culpa alguna, ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y bajo el influjo de la gracia se esfuerzan en cumplir su voluntad conocida mediante el dictamen de la conciencia. Bueno, quizás a algunos os pueda extrañar la formulación de la pregunta, ¿no? ¿Qué significa esa expresión? ¿Por qué se pregunta, ¿no?, en un número del compendio del catecismo por una expresión concreta? Porque formaba parte de la tradición de la Iglesia, porque desde los primeros siglos de la Iglesia los padres formularon una expresión que se decía así: extra ecclesia nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación. Bueno, y entonces esa expresión, ¿cómo se entiende? Bueno, se entiende en primer lugar en el sentido positivo, como diciendo, toda la salvación, todo lo que hay de salvación en este mundo ha venido de Jesucristo. No hay más que un Salvador, que es Jesucristo. La salvación solamente la puede otorgar Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el enviado del Padre para redimir al mundo. Y entonces, bueno, pues imaginémonos ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero imaginémonos pues un musulmán que después que se salva, después de esta vida conocerá que el que le ha salvado ha sido Jesucristo. Mahoma no ha sido su salvador, ha sido Jesucristo. Supongamos un budista, alguien que piensa que ha llegado a un nirvana y que ha llegado a un estado de plenitud. A ver, cuando llegue la otra vida conocerá, aunque aquí no haya conocido a Jesucristo, que su Salvador ha sido Jesucristo. O sea, solamente de Cristo viene la salvación. No hay otro nombre en el que podamos ser salvados, dice, ¿no?, ese texto de Hechos de los Apóstoles. No existe otro nombre que pueda salvar al mundo. Incluso Jesucristo salva a los que le conocen y a los que no le conocen. No hay otra fuente de salvación, que es Jesucristo. Y por lo tanto, si Jesucristo es la fuente de la salvación, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, también es el vehículo de esa salvación. No hay salvación fuera de Cristo, no hay salvación fuera de la Iglesia. Este es un primer sentido, ¿no?
del sentido de la expresión extra ecclesia nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación. Bien, también hay que entender un segundo aspecto, es decir, Jesucristo da su salvación más allá del conocimiento que algunos tenemos de Él. También la Iglesia, más allá de las fronteras visibles, se convierte en instrumento de salvación de Jesucristo. La salvación de Cristo llega a todo el mundo a través de la Iglesia, sí, pero hay también una Iglesia que no solo es visible, que es invisible. La Iglesia es algo místico, no es meramente una institución visible, es algo místico a través del cual también la gracia de Cristo llega a las personas que no conocen a Cristo ni conocen a la Iglesia, pero es la Iglesia el vehículo por el que está llegando esa gracia al mundo entero. Cuando yo, por ejemplo, esta mañana he celebrado la Eucaristía y he levantado la hostia consagrada ofreciéndola al Padre por la salvación del mundo, también esa gracia habrá llegado a muchas personas que no conocen a Jesucristo y sin embargo ha llegado a través de la Iglesia, de esa Eucaristía. Por eso se dice, fuera de la Iglesia no hay salvación, extra ecclesia nulla salus. La Iglesia hace una distinción que es la de aquellos que, habiendo conocido que Jesucristo es el Salvador del mundo y habiendo conocido que la Iglesia pues es la depositaria de esa revelación de Jesucristo, si siendo conscientes de ello, sin embargo han rechazado tal don de gracia, hacemos la afirmación, porque así lo dice el Evangelio, el que crea se salvará, el que no crea será condenado. Lo dice explícitamente el Evangelio de San Juan. Por lo tanto, afirmamos que cuando alguien en su conciencia rechaza lo que ha conocido como verdad revelada, está rechazando la salvación y va por el camino de la condenación o perdición. Sin embargo, afirmamos también que aquellos que, sin culpa de su parte, no han conocido, no han hecho un rechazo de Jesucristo o de la Iglesia consciente de que es el don de la salvación de Dios, aquellos que no se han abierto a Cristo o a la Iglesia porque no han tenido suficiente luz, ¿no?, para conocer qué es la plenitud de la verdad revelada por Dios, pues serán juzgados por lo que en su conciencia han conocido como verdad. Y por lo tanto pueden salvarse aquellos que sean fieles a lo que en su conciencia hayan conocido como verdad, pues en otras, siendo miembros de otras religiones, o incluso no siendo miembros de ninguna religión, en la medida en que en su conciencia no tengan culpabilidad de haber tenido ese rechazo. Como veis, por lo tanto, ¿no?, la concepción que tenemos es de un gran respeto a la conciencia, de un gran respeto, porque en esa conciencia hay una presencia anónima de Dios, también una presencia anónima de Jesucristo, de su Iglesia, y solamente Dios puede saber, ¿no?, en el interior de nuestra conciencia qué culpabilidad ha habido o no ha habido de acogida o de rechazo de lo que Dios ha mostrado en la conciencia. Dicho esto, cuando decimos que también alguien que es miembro de otra religión puede salvarse en la medida en que no tenga culpabilidad de no haber conocido a Jesucristo, aunque, como he dicho al principio, será Cristo quien le salve y lo conocerá en la otra vida, esto no quiere decir que tengamos que levantar el pie del acelerador a la hora de llevar adelante el mandato apremiante de Jesucristo de ir, bautizar, de proclamar el Evangelio a todas las naciones, porque todo el mundo tiene necesidad de conocer a Jesucristo, tiene derecho de conocerlo, de conocer la plenitud de la revelación, de llegar a la salvación no por el camino de la ignorancia no culpable, ¿no?, sino por la acogida de la revelación de Dios. Vamos a terminar con esta canción que habla precisamente de la fe católica. Un día, 2000 años atrás, vino un hombre y cambió la realidad. Su nombre era Jesús y con su muerte me liberó. Y tan
tuyo. Así contigo lucharé hasta el fin. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Yo soy católico, oh sí. Y así moriré como Pedro, crucificado al revés, como Esteban, apedreado por su fe. Yo soy católico, oh sí, yo soy católico. Ahora, 2000 años después, no tengo miedo, ella sigue en pie, pues santo es el que la fundó, y seremos santos por la comunión. Así contigo lucharé hasta el fin. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Yo soy católico, oh sí, yo soy católico. Yo soy católico. Práctica. Vamos a llamar a algún sacerdote, amigo nuestro, o a nuestro párroco, y vamos a decirle que lo queremos mucho, que oramos por él, que no está solo, que tiene un pueblo que le acompaña. Vamos a ayudarle, si es posible, económicamente, en esos momentos difíciles que está viviendo la iglesia. Vamos a hacer una pequeña donación también, en la medida en que lo puedas hacer, para que nuestra iglesia sienta nuestro respaldo en esos momentos difíciles. Un abrazo para todos y que la gracia de Dios sea con ustedes. Nos vemos en la próxima lección. No se la vayan a perder, que va a estar buenísima.